Muy buenas tardes, siendo 27 de junio de 2023. Lima, el clima, ¿cómo está? Está un poco nublado, tranquilo, ¿no? Seguimos con esta vaina del niño global, debería ser mucho más frío, pero estamos en invierno ya, pero no se siente absolutamente nada. Bueno, ya terminé de editar el video, simplemente estoy haciendo acá esta introducción y decirles que muchas gracias a la gente que se ha suscrito, da like, ¿no? Este video que acabo de editar, de terminar, se llama, o le voy a titular, lo que es la guía total definitiva de transporte, ¿no? En el cual incluirá, ¿no?, qué tipos de monturas, algunas wheels, qué usar, ¿no? Qué wheels usar, qué tipo de monturas usar. Ejemplificaciones también, ¿no? Cómo es que te hago la ejemplificación de poder sobrevivir y darte un respiro si es que te desmontan, incluso te quedándote con sobrepeso, ¿ya? Y ¿qué otra cosita más? Bueno, también hay una parte donde encuentro a un tipo haciendo un transporte, que esa parte del video lo edité hace unos días atrás. Y así está haciendo transporte y lo encuentro, ¿no? Tranquilo, justo haciendo la misma estrategia que te estoy explicando aquí que deberías hacer, ¿no? Bueno, solo que el tipo está yendo con un jabalí. Bueno, si tienes scouts, hazlo, bueno, ya te depende de ti. Bueno, entonces, ¿qué más? A ver, si está muy lento el video, si crees que está muy lento el video, porque creo que sí, algunas partes, dale por uno, velocidad por uno, aumente la velocidad, ¿no? Por dos, no sé, ya tuve. No, le aumente la velocidad y listo, ¿ya? ¿Qué más, gente? Muchas gracias a la gente que se ha suscrito en este tiempo, el canal está creciendo. Muchas gracias, ¿no? Al suscribirte o dar like, bueno, al dar like, bueno, va a hacer que más personas puedan también ver, ¿no? Y si crees que este video le puede servir a uno de tus nuevitos de tu gremio, dalo, mano, compártelo y ya, para que las consideraciones mínimas que tiene que tener en cuenta, ¿no? Para llegar al mercado negro de cualquier parte del Albion Online, ¿ya? A través de portales o incluso yéndote por zona negra, ¿no? A lo loco, a lo Rambo, ¿no? Como lo menciono más adelante. Muchas gracias, gente, eso sería todo. Cuídense, pórtense bien, quizás haga un reporte tirando o haciendo otro tipo de cosas. Eso sería todo, muchas gracias y te dejo con el video. Guía definitiva de transporte transportando a mercado negro de Caerleon. ¿Ya? Este mercado que se encuentra aquí. ¿Lees ahí? Mercado negro, ¿qué dice ahí? Listo. Para tener en cuenta por qué la gente transporta a Mercado Negro de Caerleon la gran mayoría de sus cosas, no todas se transportan ahí. ¿Por qué? Porque las requieren vender a un precio mayor el cual está, obviamente, y valga la redundancia, un poco más que en las ciudades principales. Por ejemplo, Thetford, Forsell, Lyndhurst, Bridgewater y Martlock, ¿no? Muy bien, entonces la gente viene de diferentes partes del mapa, del mapa de Albion Online, de zona negra, que sería esta parte de acá, todo lo que es zona negra, ¿no? Y craftean y craftean y craftean como locos. Donde en estos, por ejemplo, HOs, HQs, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, este es un HO. HO es, por ejemplo, que no tiene la banderita. Sería un high outpost. Este son HOs, high outposts. Este es un HQ. Es un escondite central. La diferencia, ¿no? Entre HO, HQ, uno es escondite central y por ejemplo solamente tu gremio, cuando es central, solamente tu gremio puede entrar, la alianza no entra. Ya, por eso muchas alianzas, bueno, mantienen sus HOs así como como HOs, ¿no? No como escondites centrales, sin la banderita. Esas consideraciones. A ver, entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que aquí, por ejemplo, en Lyndhurst tú crafteas, fíjate acá el bioma, te da un bono de refinación 18%, por ejemplo, lo que es la fibra, ¿no? Todo lo que es la fibra. Espadas, arcos, bastones arcanos, casco de cuero, zapato de cuero. Y esto de acá que sería casco de placas, lanzas, corresponde a lo que es actividades. Que en este momento tiene 10% de placas, 10% de lanzas. Muy bien, entonces estas consideraciones, ¿no? Tienes que saber que en cada bioma de hielo, bioma pantano de Thetford, de hielo es Forsterling, bioma de Martlock, que es el bioma, bueno, en Martlock sería el bioma de montañas. En Bridgewater el bioma sería desierto, bueno, y Lyndhurst sería bosques. Cada bioma tiene su especialidad. Caerleon, bueno, Caerleon también tiene una especialidad, lo que es
En estos momentos son, bueno, lo que es las guantes de guerra, comida, herramientas y equipo de recolección. Con un bono de fabricación 18%. Ya. En cambio, Linhurst tiene solamente, bueno, también tiene un bono de refinación y un bono de fabricación 18. Ya. Y tienes que fijarte, ¿no? O sea, tú qué vas a craftear, tú lo que vas a ver, ¿no? Entonces, esto es lo que sería básicamente transporte, ¿no? Una breve introducción. Ahora, tú, por ejemplo, tú tienes un gremio que tiene, no sé, un HO, no sé, por aquí, ¿no? Y te sale un portal. Digamos que tu gremio se llama Bandada Brothers, o sea, por ejemplo, ¿no? Y acá hay un portal y este está nivel 5 su HO, y craftean como loquitos, o sea, bastante. Entonces tú lo que vas a hacer si vives por cerca, muy cerca a lo que es el centro del mapa, ¿no? Vives por estos lugares, ¿no? Alrededor del centro. Tú no vas a transportar. Yo te recomiendo que no transportes directamente. ¿Por qué? Porque eres presa de ganqueo, de gankers que están por aquí también rodeando estas rutas. ¿Ya? La gente que se muere por estos lugares son caseritos, ¿no? Son caseritos de los gankers que se paran la parte media del mapa. ¿Ya? Así que ten cuidado. Otra cosa, tienes que tener en cuenta. Quizás, ¿no? Te sale un portal justo en tu mapa donde se encuentra tu HO. Y te da, no sé, justito, mira, te sale acá. Por ejemplo, al lado, justo al ladito del portal te sale el, el portal, ¿no? De Avaloniano, ¿no? Tienes que tomar eso, portal Avaloniano. Entonces, por ejemplo, mira, eso es lo que es zona negra, ¿no? Ahora vamos a zona, digamos que crafteas, ya no, tú no crafteas en zona negra, tú crafteas aquí, no tienes ningún transporte. Tú crafteas aquí en zona Royal, se le dice, se le conoce. Aquí dice, ¿no? De Royal Continent, continente Royal, ¿no? Entonces tú lo que vas a hacer es esperar, amiguito. Vas a tener esto activado siempre. Ajuste de notificaciones, colocas aquí. Y activas la opción que dice mostrar notificaciones del asalto de bandidos cuando no se esté marcado para la guerra de facciones. La activas y estés o no faccionado, en el lugar que estés te va a salir la notificación de evento de bandidos. Ya, entonces tú tienes 15 minutos entonces para prepararte, o ya tienes listas tus cosas en tu respectiva ciudad y puedes realizar el transporte tranquilamente con los randoms de cada facción. Te voy a explicar facción por facción cuál es la ruta de los randoms, ¿ok? Y también te voy a dar tu truquito. Por ejemplo, en Gwood, ya. Y no te olvides de suscribirte, date like para apoyar el canal y también que haya, que haya un poco más de contenido. Ya, muy bien. Muchas gracias, te lo agradecería bastante. En Gwood, entonces, la gente se reúne acá a los randoms en Old Stone Glen. Cruzan el túnel, cada mapa principal, la zona roja, tiene su túnel, todos, absolutamente todos. Entonces en Gwood cruzas a Old Stone Glen, pero acá ten cuidado, tú no te vas a estar flageado. ¿Qué quiere decir? O sea, o flagueado, ¿no? O con la bandera de tu facción. ¿Qué quiere decir? Tenías que ir así, mira. Ya, fíjate bien siempre, nunca te vayas faccionado. He visto gente morir con 50, 40 millones, bombeados, yéndose faccionados. Ya, en lugar de ir sin la bandera. Entonces tienen que tener eso en cuenta, importante. Importante que tengas eso en cuenta. Ya no seas tonto, es la palabra. No seas inocente. Ya. Entonces tú no te vas a ir con los randos, por ejemplo, en ningún túnel. Bueno, en el caso de Linkhurst no te vas a venir por acá. Vas a venir aquí a Hornbinwood, Norwest. Y como vas a tener aquí la opción de guerra de facciones activada, cuando veas que en Highball Glen el Lopos 3 está siendo atacado por los randoms, en este caso de Limhurst, y tú estás aquí con tu oso, con tu buey, lo que sea la montura que quieras. Acá da igual la montura, el tipo de montura que tengas, da igual. Más adelante te voy a explicar por qué no tienes que llevar oso, buey. Pero aquí da igual, o mamut, imagínate, mamut transportando que no se entiende. Aquí te va a dar igual, da igual la montura, y cuando tú veas aquí, apretas acá rato la tecla M. Acá rato así. Vas viendo, y cuando veas que en Highball Glen el Lopos 3 está alumbrándose, soneas con toda tu gente, porque van a ser varios.
Varios que van a estar aquí en el Norwest, ositos, bueyes, de todo, va a haber de todo ahí. Un aproximado de cuánto silver habrá, unos 2 billones, 3 billones, 4 billones aproximadamente. Ya no, exagerando, ¿no? 500 millones quizás en total. Y aquí, en este Opus, ya, en este Opus, va a entrar todo un hablo T4, T5 de randoms de Linhurs que también incluye ZBZ y gente con altos specs y con bajos specs y de todo. Ya, que busca siempre a los gankers, así que amiguitos, si tú en ese momento se te ocurre, no dice, yo voy a gankear a todos esos huevones que van a soñar desde Hornwood. Estás loco, estás muerto, yo mismo te voy a matar incluso, ya porque, ya bueno, quizás te pueda matar acá. Ya, así que amiguito ganker, ten cuidado, a menos que tú seas, no, ¿qué te digo? Todo un gremio entero de 40 tipos y justo todos se ponen PKs y matan a todos los randos, los que están acá haciendo su transporte, ¿no? Te pones PK. Bueno, también podría ser, estoy dándote una idea para un contenido, sería un contenido brutal, sería la fregada. Todos se ponen, obviamente se baja su reputación, se ponen en calaverita, no pueden entrar ni siquiera a ningún lado prácticamente, ya. Prácticamente, ten en cuenta, o sea, si tú te pones acá, ¿dónde está la vaina? Aquí, ¿dónde está? Espérate, estado, te pones acá, reputación, te pones en temido, se baja menos 20.000 reputación, solamente vas a poder entrar en zona negra, ya. Y ya fuiste pecados. Ya, muy bien. Entonces te estoy explicando esto, ¿no? Entonces soneas con los randoms vienen Opus 3, Opus 2, Opus 1. Luego sonean al Norwest, en este caso ahí los randoms de Linhurs. Norwest Opus 1, Opus 2, Opus 3. Luego se van al Surwest, Lontingberg Glen. Lontingberg Glen se van aquí, Opus 1. Del Opus 1 los randoms siguen su recorrido. Y cuando ya está acá en Lontingberg Glen, está fácil. Soñas acá con el tocito, la motor que quieras aquí. Rapidito. Ahora, ¿qué pasa? Quizás te soñé acá por el Norwest una Blob T3 de ZBZ. Se pelea con los randos, ¿tú qué haces acá? ¿Qué vas a hacer? Te pegas por el túnel, Underway. En el Underway también hay gente de Caerleon y también hay gankers, ¿no? Así que es difícil que en estos momentos, o sea, te puedan gankear tú transportando evento de bandidos, o sea. Bien difícil, la verdad, bien difícil. Pero en fin, eso sería Linhurs. Forsterling, ¿cómo sería Forsterling? Forsterling, los randoms se meten por aquí, se van al Surwest. Y yo no te recomiendo que vayas tampoco nuevamente con los randos de Forsterling. Yo te recomiendo que vengas, por ejemplo, con los randos del Linhurs juegues. ¿Qué quiere decir? Que te vas a venir aquí a Cair Drain y vas a soñar, aquí van a estar varios sitios también, van a soñar del Surwest. Y cuando tú veas que aquí el Opus 2 está alumbrando, o sea, el Opus 3, cualquiera de los dos están alumbrando, el 2 o el 3, tú soneas por aquí, buscas al blog de Linhurs y te vas con los de Linhurs, tranquilamente, ya haciendo Forsterling. O si no, la otra opción, que la verdad no la recomiendo porque los randoms de Forsterling toman también otra ruta. ¿Ellos qué hacen? Bueno, los randoms de Forsterling entran luego por el túnel, llegan a Creator, Opus 3, Opus 2, Opus 1. Del Opus 1 se van a Spectral Zoom, se van al 2, se van al 3 y al 1. Y tú vas a estar soñando desde el aquí, noreste. Si es que quieres irte con los randoms de Forsterling. Pero antes te vas a Cain Fidair. Cain Fidair es Surwest con tocito, la motor que te dé la gana. Y sigues a los randoms, ni bien que ves que te prende el Opus 3, el Opus 1, tienes acá, luego soneas al Surwest con ellos. Luego ellos se vienen aquí, Uncle Snackmeyer, en Mayer se van al Opus 1, del Opus 1 se van al sureste, no sonean acá al Surwest, no sé por qué no lo hacen, pero se van al sureste ellos, ya es algo que ya está en las venas de cada facción de randoms. Ya. Entonces de Uncle Snackmeyer se van al sureste. Del sureste se van a Krag Meagir, Opus 1, Opus 2, Opus 3. Y aquí ellos no se van al surwest, ellos se van al noreste. O sea, se regresan nuevamente por el túnel del Krag Meagir. Llegan a Kreagdor, del surwest se van al sureste. Del sureste, Kreagar, Opus 1, Opus 3, Opus 1, Opus 2, luego surwest. ¿Ya? Luego se van a Domhain Chazam. De Domhain Chazam se van al surwest normalmente, o el sureste. ¿Ya? Si se van al sureste, van a ir a Nightbloom Forest. Y acá los randoms ya no van a estar. Pero normalmente se van también al Cragmore, puede ser aquí, no los he seguido tanto, bueno. Pasan el túnel y cuando estás en Cragmore ya acá tú simplemente tienes que usar tus habilidades especiales, ¿ya? Y llegas al Surwest que sería la puerta de Caerleon, listo. En Cragmore. Ellos a Malacrevase normalmente no se van, pero si en caso que se fueran, se van al Opus 1 y tú te vienes acá al Underway, pero acá también hay PKs también, así que ten cuidado, Forsterling. Entonces yo si estuviese en Forsterling, mi ciudad principal, me iría con los randos de Linhurs soñando desde Cain Drain hasta Nightbloom Forest. Ya. Entonces, a ver, Bridgewash, los randoms de Bridgewash se van.
Lazy Grass Plain. De Lazy Grass Plain se van al Opus 1, Opus 3, Opus 2. De Quinte Grass Steppe pasan el túnel nuevamente que venían desde el surwest. Luego aquí se van al noreste, no se van a Astolat. En Flimmeray Steppe se van al Opus 2, Opus 3, Opus 1. Luego se van al túnel de este mapa, Flimmeray Steppe. Los randos de Briswas. Luego se van a Gully, en Gully Opus 1 Norwest. Acá tú tienes la opción de irte también al Underway. Donde esté por aquí la blow de randos de Briswas, te vas al Underway y puedes llegar también tranquilamente. O si no, más seguro, también de sureste del Roas Corps Steppe, cuando sonean, ¿no? Los randos de Briswas desde Gully, ¿no? Se van al Norwest, todo el blow. Llegan aquí, y una vez que estás aquí, mira, del sureste al noreste no es nada, una ruta muy corta. Y ya llegaste, facilito, tranquilito. Ya, muy bien. Entonces, eso sería lo de los randoms de Briswas. Ahora, los ZBZ de Briswas, ¿qué hacen? Ellos te van aquí, Kindlegrass, se van a Astola, luego se van a Shift Shadow Expanse. En este momento están capeando este Opus, ya ZBZ. Les encanta capear esta gente. Así sus ospitos y toda la vaina. Pero en la ZBZ pelea masivo contra Fort Sterling no hace nada. Cuando Limpurs masea realmente bien, o en sus tiempos antiguos, ahora no lo hacen, el tan muerto Limpurs. Bueno, también, o si no, Tedford también cuando masea los revientan también a los de Briswatch. Bueno, entonces tú, por ejemplo, si es que, no sé, no te vengas con los... O sea, tú dices, nada, yo voy a venirme por aquí, por ejemplo, ¿no? Tú dices, por Flash River, voy a soñar al noreste, ya fuiste causa, no lo hagas por este lugar. Vete, te recomiendo que vayas con los randoms, si llegaste tarde no lo hagas. Pero otra ruta que también podrías tomar. Bueno, primero randoms vamos a hablar, ¿eh? Estamos hablando de randoms, entonces. Eso serían los randoms de Briswas. Ya tenías esas opciones y ya llegaste a sacar de Roas o Gully. Los randoms de Martlock. Los randoms de Martlock toman aquel túnel downhill, se van a Bowlscale Fell. Opus 1, Opus 2, Opus 3 sonean al noreste. Al sonear al noreste llegan aquí Stumprot Swamp, luego se van al sureste. Aquí tienen al sureste Stumprot Swamp, se tienen Runnel Sink, sería Opus 3, Opus 1, Opus 2. Luego Mardel se van al noreste, capean esto los randoms de Martlock. Luego llegan a Birkenfeld. En Birkenfeld, bueno, del sureste no es nada, llegaste a caer. Facilito. O si no, el norwest, te pones también quién sabe, no te sonea una... O sea, mira, aquí tienes que tener en cuenta que siempre si es que viene una blob ZBZ de otra facción a matarte, amiguito, tú tienes la opción también de irte al Underway, ¿no? Y ahí tuve, ¿no? Entonces, yo lo que normalmente hago, por ejemplo, o hacía, ¿no? Me sucedía así. Bien, hay enemigos ZBZ y estoy transportando de otra facción y yo estoy transportando 30, 40 millones. Yo en una zoneo y automáticamente, o sea, hay una combinación de tecla. Yo tuve la combinación de tecla que tú quieres, ya, para que camine automáticamente. Entonces, tú dentro del Underway, la burbuja te va a dar, por ejemplo, no sé, casi por la mitad, por ahí. Y si vas con caballo gallardo, bien. Si vas con un buey, un oso y hay PKs adentro, que lo dudo porque también hay anti-PKs o gankers que son Caerleon, gankers de Caerleon. Entonces, ya bueno. Eso sería entonces con los randoms de Martlock, ¿ya? Martlock y Tedford para mí son los peores, diría yo. ¿Por qué? Porque ellos ya, bueno, pasan lo que es su túnel, llegan aquí a Darkroom Swamp, capean los 3 opos, se van aquí al surwest, en el surwest capean todos estos opos y sonean ellos a Stump from Swamp y acá recapean el opos de lo que habían capeado Martlock y se van luego al... Aquí no recuerdo exactamente a dónde van, ¿ya? Pero a donde vayan no tiene sentido, la verdad. Bueno, si se van por ejemplo, sonean al surwest, se estarían yendo a lo que es el Bowscale Fell, a este de acá, y luego tendrían que tomar el túnel de acá. Bueno, la cosa es que intenta que no pases, o sea, tú estás transportando, nunca vayas por Camlan, loco, evita este mapa para transportar. Por eso, entonces, si mi ciudad fuera Tedford, yo buscaría irme con los randos de Martlock, ¿ya? Y para eso tendría que venir a este mapa de aquí, por ejemplo, a un Wanderloop Basin. O si no, a ver, ¿dónde está? O intentaría irme con los randos de Fort Sterling, la verdad, que podría también soñar ¿dónde está este mapa? Desde caer en Glasgow, ¿ya? Caer en Glasgow. Pero no es tan seguro, o sea, desde Tedford transportar, pasar por Camlan, está loco. ¿Por qué? Porque acá hay un radio en el cual tú entras y automáticamente ya te pones PK. O si no, también hay otros ganks y es más jodido, la verdad, con Tedford transportar. No recomiendo transportar con Tedford, ya tú verás. Si tú tienes tu manera de transportar con Tedford, hazlo tú, mando tu rollo, tu vaina, ¿ya? Pero acá yo estoy haciéndolo
según la experiencia que tengo. Muy bien. Ahora, eso sería con los faccionados. ¿Qué pasa si tú no vas con los faccionados? Tú vas con solamente con a la hora que te dé la gana. Las mejores opciones. Te vas a Hormingwood, o en este caso sería G-Wood. No te recomiendo que vayas con qué montura. Vamos a ir al mercado. ¿Qué montura no te recomiendo? O sea, este buey de acá, por ejemplo, un buey T8, cualquier tipo de buey, ¿por qué no? Porque tú al momento de que te desmontan, digamos que te desmontan, ya, vamos a ponernos acá. Vamos a colocarnos estas huevaditas. Ya, estás acá todo bonito, caminando, todo, mira, mira. Estás aquí. Uy, te desmontaron a la verga, te mataron. ¿Qué haces? Sobrepeso. Ahora móntame. Muerto, te moriste ya. Entonces ese sería el caso del buey. El buey o cualquier oso, ¿ya? ¿Qué montura deberías llevar, o sea, transportar, para que en el caso que te desmonten tengas posibilidad de sobrevivir? Sería, por ejemplo, este jabalí espectral, o si no también un caballo, ¿cómo le llaman ahora? Caballo gallardo, antes se llamaba caballo gigante, hace mucho tiempo. ¿Ya? Y yo recomiendo mejor este de aquí, tranquilito. Porque tú vas a estar transportando, o sea, no sé, unos 10 millones, 5 millones, 4 millones, ¿no? O sea, no es tanto, ¿no? Que vas en un caballo gigante, caballo gallardo, ¿no? Y tiene esta habilidad que dice carga implacable, que dice empieza a rotar y vuélvete inmune a todos los efectos de control de multitudes y el daño, y también incrementa velocidad de movimiento de 40% en 4 segundos. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí estás caminando por aquí y en el cofre hay gankers, y justo esta es la parte de donde tú tienes que soñar, y tú lo ves por aquí, la parte de mapa te avisa, estaban rojitos, se pone aquí rojito, aprietas la F sin miedo, pla, soneas, listo, en una, te da la burbuja para avanzar un poco más, avanzas un poquito más, ya, un poquito más avanzas y ya, sobrevives con el caballo. Yo he sobrevivido bastante veces con esto, y si en el caso que me han desmontado, ya, ¿qué build usos o qué build puedes usar? En mi caso, mira, yo estoy utilizando esta de acá. Y esperando que algún día me ganqueen ya con todo, no sé, nada. Y aproximadamente estás llevando así. Te pones tu huevadita de acá, que te aumenta lo que es la carga máxima. La botas en peso, si es que quieres, ¿no? Y puedes transportar tranquilamente unos 10, 5 millones, 12 millones, dependiendo qué cosa estás transportando, que no tengan tanto peso. Ya. Ahora, si este evento de bandido, ya pues asegúrate, estás transportando 30 millones tu jabalí espectral. Cargas un poquito más, la carga 100, 1200. Si te desmonta no pasa nada. El caballo gallardo, la carga ¿cuánto es? 155. Entonces jabalí espectral yo recomendaría, ¿no? Y las build, ¿qué build sería? ¿No? Normalmente te puedes ir una espada. ¿Por qué una espada o cualquier espada? Utilizando esta habilidad o lo que es voluntad férrea, que es antipurgaso. Entonces cuando tú te desmontan y estás con baja vida, activas lo que es la W de la espada. Y también lo que es el sprint vengativo, que te da velocidad, no te da purgar. Lo combinas también con esta vaina, que es acá, bloquea todos los ataques entrantes y hasta inmune al daño y todos los defectos de control de multitudes. Y esa es una combinación así brutal. A ver, ¿cómo esto lo hago para que tú lo puedas ver? Creo que vamos a ver si es que... A ver. Suponiendo, ya vamos a colocarnos... Hay una chaqueta que te baja la vida. Vamos a buscarla. Una chaquetita que te baja la vida. ¿Dónde estás? Déjame ver. Ahí ya lo encontré. Esta huevada. Ya. Solamente para efectos de guía, ya. Vamos a verlo. Vamos. 2, 1, ya. Se me baja la vida. Que se me baje más, por favor. No quiero tener esto. Está un poquito baja. Ya, va, ya digamos que está casi por aquí. Activas esto. No, ahí la cagué. Es la W, la D y la F. Empiezas a correr. Ya. Bueno, es una forma de evadirlos, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a creer, digamos, de que estás, por ejemplo, con sobrepeso. ¿Dónde está? Vamos a poner acá. Vamos a colocar unas cositas en el buey. Y también si es que tú, en el caso lejano, y eso también sirve para lo que es zona negra, de que te desmonten con tu buey tier 8, ¿qué vas a hacer? Vas a llevar tu poción de gigantismo. Hasta de acá. Solamente una suficiente. Vamos a colocarnos sobrepeso acá, no sé. La huevada. Ya.
¿Qué pasa? Te desmontan. Tú tienes la habilidad de la bota del minero. Te desmontan. Está con sobrepeso. Dices, acá te puedes morir, ¿no? Pero justo en la entrada al portal está cerca de ti. Tú lo que vas a hacer a lo loco, a lo guerrero, activas la R para aguantar un poquito lo que es en mi caso sería armadura de juez. Aguantas un poquito el daño. Tranquilo, tranquilo. Apretas la D. No, nuevamente me equivoqué. Apretas la W, luego la D. Activas la gigantismo y corres, loco. Mira, mira. Puedes sobrevivir incluso estando en sobrepeso. Y llegaste, soneaste. Soneas, sobreviviste y montas con la burbuja al otro lado. Tienes una vida más, un pequeño respiro más, ¿ya? En el caso que te desmonten de esa manera. ¿Has visto, no? ¿Por qué? Porque esta bota de minero, ya sea en tier 4, la bota que en tu tier que hayas desbloqueado, ¿qué dice? Y huye de tus enemigos y aumenta tu velocidad de movimiento en 120% y tu carga máxima en 200%. Entonces tú combinas lo que es la carga máxima, lo que es el gigantismo con el minero, más lo que es la espadita, y ya está, mano. Sobrevives un poquito más. Entonces activas la W, la D, tranquilo, luego la F y tu poción tienes una vida para respirar por lo menos un poquito más. Ya, pero no te garantiza al 100% de que puedas sobrevivir, porque si al otro lado te esperan gankers, fuiste bien, manito. Ya, entonces ten eso en cuenta. Si no lo sabías, bueno, ahora ya lo sabes. Ahora, ¿qué builds de escape? Muy aparte también de esta build, que podrías utilizar si quieres. No, otra build anti-ganqueo, o que puedes escapar, que también a veces llevaba, no sé. Digo llevaba porque normalmente a veces llevo esta build, a veces ya me puedo ir con otra build. Es lo mismo que crafteo aquí tier 7 y me voy con una build tier 7, evento bandido o evento así no bandido. ¿Cuál puede ser? También está de acá, mira la build. Te colocas tu chaqueta de asesino, que lo combinas también con la bota, a veces la bota de minero, también puede ser, o también lo que es la vara, donde está la varita, una vara de doble filo, ¿dónde está la vara? Aquí está, una vara de doble filo, ya, tranquilito, o sea, con la vara de doble filo y ahí... Vamos a hacer la demostración, mira, para que tú veas, ¿ya? Vamos a poner acá, tranquilito. Digamos que estoy llevando ahorita, no sé, unos 5 millones en el caballo, en una montura de que al no desmontarme no me quede con sobrepeso. Y ahí sí, tú haz la prueba también, ya, hazlo por tu propia cuenta. Ya saben, recuerda suscríbete, darle like para apoyar el canal. Vamos a poner aquí, vamos acá, trabajadores... ¿Dónde están los trabajadores? No, equipo de recolección, ya. Yo normalmente cuando, por ejemplo, me voy a hacer hogar o quiero, no sé, scoutear o lo que sea, irme a la zona negra, por ahí un HO, HQ, lo que sea. Me pongo así, esto de aquí, esta huevadita. Ya, lo que es el bote de trabajo de minero, el casquito. ¿Qué es el casquito? ¿Qué dice? Otorga inmunidad a aturdimientos, inmovilizaciones, ralentizaciones y silenciamientos por 6 segundos. Es muy bueno esto de acá. Minero, bueno, te da velocidad. Me pongo acá la armadura de cuero, puede ser también esto de aquí. Ya, y acá normalmente lo que yo hago es una espada, mano. En una me pongo una espada cuerpo a cuerpo, una espada, pero que tenga la última habilidad, mano. ¿Dónde está? Tier 1 no importa, da igual, no mucho se gasta. Esta es la última habilidad, que es esa que te antipurga, no la tiene. Vamos aquí, ponemos acá todo mejor, espada. En tier 6, 31k. Es mucho, la verdad. Pero si no quieres irte esta espada, te vas entonces a tier 4 y pones acá tallada, ¿no? Vamos a buscar acá una tallada que está 43k, ¿no? O 25k, ya está 25k. Y también tiene la última habilidad. Bueno, esos son cositas que le ponen algunas espadas. Esta sí, esta no, por ejemplo. Ya, chequeas, y ahí va chequeando, ¿no? Esta es la que importa. Entonces tú, por ejemplo, ya te vas tallada 25k, listo. Esta habilidad está de acá. Suponiendo que te desmontan. Ya te desmontaron, ya la mierda. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que yo haría, no? Yo me desmontan, aprieto la R, así estoy invisible, tranquilo, y ahí viendo por dónde me voy, para arriba, para abajo. La E sin tocar a nadie, la D y la E. Mira, me olvidé la W, weón. Incluso mira, en este tutorial lo estoy haciendo mal, pero ya, es la W para que no te purguen, ya. Y sobrevives y montas.
tienes opción de montar, sobrevivir ya. O si no, también ya no te gusta la que es la espada, pero igual te pueden purgar ya. Ya, digamos que no te purgan, ya tú eres bueno, ¿no? Vara, la vara acá donde está la huevada. A ver, está de aquí, que está a 6K, mira. Pero no tiene esto de aquí, que es la Q, la tercera Q. Esta sí tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, sí tiene, sí tiene, también tiene, pero bueno, a ver. Pero lo que importa es la bastón doble filo. Como no tiene, vamos a buscar de una que sí tiene. Está. Ya, 63K, no, demasiado. Entonces tú dices, ah, no, yo sí la voy a hacer con una vara filo de. Esta de aquí, de 12K ya, dice. Entonces tú. ¿Por qué la buscaba tener la tercera Q? Por esto. Tiene pirueta, o sea, te atacan. Si te atacan, te aumentan lo que es la. ¿Qué dice? Mira, vamos a leer. Corre hacia la posición señalada de arriba a todos los enemigos, los que cruzan una distancia de 3 metros. Inflige 270 daño físico. Si sufres daño, aquí dice, si sufres daño mientras corres, tu resistencia al daño aumenta en 32, ¿ya? Aumenta tu resistencia y también aumenta tu velocidad de movimiento en 20% por 3 segundos. Entonces tú combinas esto, lo que es pirueta, con lo que es por carretera autoridora o cualquier tipo de bota, ya sea de minero, una bota de cazador, ¿no? Con la segunda pasiva, no, con la segunda F, o cualquier zapato, ¿no? La segunda F, y vas a sobrevivir también. Ya, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos de acá. Pues, a ver, sobrevivir. ¿Dónde está la vaina? Aquí, coloco aquí, la huevadita. Coloco esta huevada acá. Listo, coloco esto aquí, cambio, no sé. Ahí está. Entonces, ya, suponiendo, te desmontaron. Mira, te desmontaron, estás dando vueltas así. Te desmontaron. Te pones invisible. Ya, te están dando con todo acá. Aplicas la D. Saltas. Apretaría la F, la combino con la W, va a tener un poco más de velocidad. Y te metes a un mob que si hay un bichito que te pegue y aprietas la Q. Esta Q no sería, si tuvieras esta de aquí. Esta ya ni la activas, ya no serviría, ya se iba saltando y escapando, intentando sobrevivir. Muy bien, entonces yo recomendaría esa de aquí para que tú hagas escauteo, ¿no? Y para, bueno, si tú quieres también transportar, hazlo de esa manera, pero siempre teniendo en cuenta que, bueno, yo, por ejemplo, yo no crafteo en zona negra, ya lo dije, ya he hecho yo me hago millonario sin ir a zona negra, la verdad. Otros se mueren ahí, pobrecitos, da pena. Pero bueno, yo lo hago de esta manera. Muy bien, gente, entonces, me acabo de dar cuenta que me faltó explicarte lo que es o sea, transportar, pero ya sin evento de bandido, ¿no? Entonces a cualquier hora. Como te dije, yo no iría en un buey, no iría en montura que al desmontarme quede en sobrepeso, ya. ¿Qué es lo que yo haría? Por ejemplo, si estoy en Lyndhurst, zoneo Northwest, Highball Glen, ¿por dónde crees? A ver, vamos a analizar ya. ¿Por dónde crees que me iría si es que el mercado negro lo tengo aquí nada más? White Forest, Murwell, Highball Glen, la ruta más corta. ¿Cuál sería? Me vengo por aquí. Si veo que hay 1 o 2 PKs, me vengo por acá, vengo con mi caballo gigante, caballo gallardo, ¿no? Me puedo venir por aquí, me vengo por acá, al Opus 2, el Opus 2 al Surwest, o el Opus 2 ya, quiero una ruta más larga, veo que hay muchos PK, ya, me vengo por aquí y luego al Northwest. Nunca ir por este camino, loco. Jamás irse por acá. Y la bruja te puede dejar por aquí, por acá, o por acá nunca ir. Ya, tienes solamente estas dos opciones. Ahí revisas. Ahora, siempre también lo bueno es que hay anti-PKs, anti-gankers, eso es lo bueno también. Bueno, entonces digamos, zoneo a Surwest, por ejemplo. Llego a Murwell. De Murk, digamos que salen en el mapa que hay 5 PKs. No me vengo por acá gankean. Me vengo por aquí, cruzo por aquí, hoy vengo por acá, o si no un poquito cruzo pegadito por acá, o por acá. Listo. Ya. Y siempre teniendo un scout en el Northwest, es que alguien te ayuda, ¿no? Un scout en el Northwest, que está entrando y saliendo a White Forest. Ya. Sureste, ¿no? Aquí. Entonces, si tienes un scout por aquí, normalmente hay 0, no sé, 1 PK, 2 PK, 5. Hay pocos gankers, ¿ah? Pero la verdad hay pocos. Me he dado cuenta que hay pocos. Antes había más, no sé por qué. La gente que ha sido gankeada por PKs creo que está muy vengativa. Bueno, esa sería la parte de Lyndhurst. Bueno, ya digamos que zoneo desde Highball Lane a Northwest. Espera un momento para no terminar esto.
Sureste acá pegadito, mira, pegadito, yo, soneo surwest. O si no, vengo por acá, mira, hago esta acá, de sureste, y cruzo por acá, mira el cursor por aquí, y llego al norwest. Ya. Normalmente aquí hay un ganker, o acá también puede haber, pero tú como vienes por aquí pegadito con tu caballo gallardo, caballo gigante, caballo gallardo, tranquilo, ¿no? Y tienes dos opciones, surwest o norwest. Ya. Ojo, que ha salido desde Lyndhurst, recuerda, salió desde Lyndhurst. Si te vas entonces por el surwest de Highball, de Nightbloom Forest, sería entonces Long Timber Glen, tienes esta opción. Underway o incluso te pones por aquí, Northwest. Te vienes por acá, digamos que vas por el Northwest, llegas a Cragmore por aquí y ya llegaste, listo. Si es que también te vas por ahí, ¿no? O también el Long Timber Glen puedes tomar el Underway, bueno, te voy a ver. Nightbloom Forest también Northwest, la otra opción era Northwest. Llegas a Downheim Chazam, pones aquí, pasas por el túnel, con fe llegas por el túnel, Cragmore y listo. Y acá sobrevive ya. Si tú sales de Bridgewash, ¿por dónde irías? Te vas a Flat River Trough, noreste, Soneas, Shift Shadow Expanse, te vas por acá pegadito, por aquí o por acá, Northwest, Soneas a Brokenfell, Northwest también pegadito por aquí, pegadito. O si no, ya dices, como hay varios PKs, dices, ¿sabes qué? Si tú ves a varios PKs en Brokenfell, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué te dice tu cerebro? No te vas por acá. Acá hay gankers. Tú te vas a este vueltón, loco. Este vueltón por acá, mira. Por aquí. Un hiper mega vueltón. Y te vas por acá. Yo he visto osos caminar por aquí. Desde el norwest hasta el noreste. Que sería Roast. Llegas a Roast y no te vas por el camino. Te vas por acá. Cualquiera de estos dos, así, largos. Y rodeas y cruzas. Nunca te vas por el camino. Y llegaste acá, Mercado Negro. Para lo que sales de Martlock te vas a Adrens Hill. De Adrens Hill, Soneas, noreste. Llegas a Garrowfell, surwest. Del surwest te vas al sureste, por aquí. Sureste, llegas a Brokenfell, la misma ruta de Bridgewash, osos por aquí. Llegaste al noreste. Del noreste, te va por acá y listo. Ya. Estoy hablando que tú vayas con un caballo gallardo, ¿eh? No te vas a ir con un oso o un buey, ya estás muerto. Ya, incluso un jabalí, no recomendaría llevar jabalí, yo prefiero el caballo. Y esto es la parte donde estás haciendo sin evento de bandido, tú lo haces tú solo por tu cuenta, y si quieres hacerlo con un scout, si quieres no, ya. Eso sería Martlock, Bridgewash, Lyndhurst. Thetford definitivamente no recomiendo con absolutamente nada, de verdad, Thetford es suicidio. Ya, con Thetford yo tendría que venirme incluso hasta Martlock, hasta este mapa de acá, o hasta, no te digo, Nightbloom Forest, porque venir por aquí, ¿qué te digo? Desde Cairn Glasscore al surwest vas a tener que pasar por Camlan. Y para mí Camlan es suicidio, pero ¿por dónde podrías ir? Por sureste de aquí, ¿no? Dargon Swamp, Ankelsnackmire. Del Ankelsnack, no, loco, no hay. No hay cabida con Thetford. Incluso, mira, podría venirte lo que es Nightcrack Marsh, pero no, sureste, pero no, loco. No recomiendo pasar por Camlan y tomar una ruta tan larga yendo hasta Stumprom Swamp, no, lo pasa nada. Ya, entonces Fort Sterling, bueno, también es muy fácil. Creo que ya lo dije, no lo acabo de decir. Creo que te vas a Gaindrain, Surwest, y te vas con. Y acá, la misma ruta que podría ser con Lyndhurst. Te vas al Norwest por Downheim Chazam o al Surwest. Y te vas por aquí laterales, evita caminos. Ya, entonces básicamente eso, gente. Eso sería lo que es la. Con. Bueno, sin evento de bandidos, transportando sin evento de bandidos. Y las will, bueno, las will que acabo también de darte en este video, ¿no? La will a tu criterio, ¿no? Y obviamente, si estás transportando algo caro, tiene que ser proporcional, ¿no? Tu will, ¿no? De escape. No vas a irte 4 puntos plano llevándote, que 30 millones. Bien rata, recontra rata. Así que eres Lalo y que te maten, la verdad. Yo me alegro si que te matan. Vete por lo menos tier 7.1, 7 plano, 8 plano, ¿no? Bueno, ya tuve. Ahora vamos a la, ¿cómo se dice esto? A la práctica ya ultra mega definitiva. Vamos a, digamos, hacer a entrar al terreno de la muerte, gente, ¿ya? Vamos a utilizar esto de aquí, ¿ya? Vamos a ponernos aquí, a ver, un caballito tier 5 suficiente, la verdad. Esta hueva de acá, dejo esta hueva de acá. Ya, y voy a hacer digamos que yo quiero transportar a Caerleon desde zona negra. Vamos a utilizar el portal de Thetford. Ya.
Y quiero traer mis cosas de zona negra portal Tedford. Ahorita tengo aquí en el gremio en el que estoy actualmente. Estamos aquí en Tedford, ¿no? Bueno, hay guerra, pelea por acá. Entonces, amiguito, tú por ejemplo tienes tu HO no sé dónde, aquí por ejemplo, ¿no? Y justo te sale un portal que te lleva justo a un mapa al lado del portal de Tedford. Digamos, no sé, a Pulse. O el que está al noreste, este de acá mejor, ¿no? El que está, sí, a Pulse, Weldemore Pool se llama, ¿ya? Vamos a buscar acá. Y si te das cuenta, este mapa tiene dos entradas, o sea, te vas por aquí, zoneas lo que es la parte noreste. O te vas por el este y llegas al mismo mapa. No te hueves, ¿no? O sea, ten cuidado. Entonces supongamos que, no sé, a ver, te da, no sé, de un mapa de zona negra, ya no necesariamente el mapa que te enseñan antes. Y te zonea acá, mira, justo te sale aquí, mira, este mapita. Ya puede ser que me maten también ya. Y ahorita, mira, ¿qué le faltan? Le faltan 3 cargas. ¿Cuánto le faltan? Le faltan 3 cargas. Se cierran en 45 minutos, tienes que tener eso en cuenta. Tú estás transportando 100 millones en un jabalí, por ejemplo, 150 millones. Entonces, por ejemplo, te sale justo, no sé, este portal al lado del mapa. Ya, en el mapa del portal, prácticamente, Tedford. Y no sé, a ver, ¿tú vienes desde dónde? A ver, vienes desde Highstone Plateau. Este de aquí, vamos a buscar Highstone Plateau. Esta es la M, buscas, ¿no? Plateau, Highstone. Este de aquí. Zona negra, mira dónde está. Tú tienes, digamos que uno de estos HOs es tuyo y te sale el portal, justo te sale ahí. ¿Qué es lo que va a hacer, amiguito, amiguita? Ya. Vamos a hacer. Primero vamos a llegar a ese lugar. Ya. Tú para empezar aquí, si tú estás transportando 150 millones, ya, tú no vas a ser imbécil para transportarlo solo, weón. Tú necesitas obligatoriamente un puto scout. Entiende, carajo, entiende. No regales silver por imbécil. Necesitas un scout o 2 scouts incluso, yo les pagaría, pero gente de confianza de tu entorno. O si no, ya, no hay scouts con tu alter en una laptop o en un celular. Ya. Listo, entonces mira. Me faltan caras, está a punto de cerrarse. Increíble, mira. Entonces acá tú crafteas, ¿no? En Highstone Plateau, crafteas, no sé, 50 millones, 100 millones, ¿no? Y aquí en este momento la gente está transportando. Mira, mira. Bien bonito, transporta. Y tú sales de tu HO. Ya. O si no, supongamos otra cosa, mira. Tu HO no está en este mapa, mira. ¿Qué es esto? Un farmer. Tu HO no está en este mapa. Tu HO está en el sureste. Y tú quieres llegar a este portal. Entonces vámonos de acá. Vámonos aquí, por aquí, por aquí. Entonces, mientras llegamos allá, vamos a suponer, ¿dónde crees hubieran aquí unos 10 gankers? Vamos a este cofre. Si hubieran unos 10 gankers, ¿en dónde crees tú? ¿Qué te dice tu lógica, sentido común? Si es que lo tienes. Que se posicionarían esos gankers. Ya. ¿Dónde crees? Te pregunto. A ver, si tú sonías del sureste y yo tuviera mi equipo de gankers, yo coloco uno aquí, otro acá, otro acá, otro aquí cerrando el portal, otro acá, otro aquí y otro aquí, uno en cada HO. Ya. Somos 9 gankers. Los coloco, los espiteo de forma muy exacta. Ya. Entonces tú soneas por el sureste. Y como los gankers ya están posicionados, estás llevando 100 millones, ojo. Tú no lo vas a decir a tu scout, oh scout, ¿sabes qué? Ven por aquí. Vete de frente por el camino. No, no, no. Tú lo que vas a decirle a tu scout, si es que vas con un scout, tú lo que vas a decir es sonea desde, mira, está soneando desde, sería este de aquí. A ver acá. Estamos a punto de llegar ya, estamos a punto de llegar. No te olvides, dale like, suscríbete. Dale like, suscríbete. Apoya el canal, no seas rata. Esto no es gratis, bueno, si la verdad sí es gratis. Pero apoya gente, no seas desgraciado, no seas maldito. Ya. Entonces acá, digamos que tu HO es este de aquí. Ya, Move, justo estos desgraciados son, bueno. Estos desgraciados de Move me deben como 3 millones. 3 millones en Regiera. Así que yo los voy a seguir buscando hasta la muerte, weón. Hasta que me paguen esos 3, 4 millones en Regiera.
Ya, payasos, son unos payasos los de Move, por eso están así, ¿no? De mierda, están ni gana, bueno. Entonces tú soneas, digamos, ya desde acá. Dices, ¿sabes qué? Vete, adelántate, sonea, le dices al scout, ya. El scout, digamos que ahorita yo soy el scout, digamos que yo soy el scout. Y atrás está un huevón que yo estoy que le ayudo con 100 millones. Yo me vengo por acá. Le digo, vete por acá, tranquilo, pegadito. Pegadito tienes por aquí, mira. Y tienes que transportar, tienes que llegar a este portal. Me vengo por acá, loco, me vengo por acá. Tranquilo, mira. Me vengo por acá y hago la finta. Ah, este es mi HU, me vengo al HU. Dudo que haya gente gankeando en este HU, la verdad. Y si quieres ser ya algo más avanzado, te chequeas incluso lo que es las zonas UTC. 0 a las 0, el horario estelar es de las 0 UTC. Desde 0 a las 4 UTC, que estamos 17 UTC. Chequeas esa vaina también, ¿ya? A esa hora masea normalmente estos mapas. Y te vienes por acá, yo le digo, ven por aquí, no hay nada, tranquilo. Y mantienes, por ejemplo, esta distancia. Aquí está el que está llevando la plata y tú estás aquí. Esta distancia, esta pequeña distancia ya aproximadamente. Una pantalla, dos pantallas. Entonces, si por ejemplo yo acá me encuentro un ganker, yo le digo, ¿sabes qué? Regrésate todo, abortar misión y a la mierda, abortar misión. En una, abortar misión, regresas al HO tranquilo, te metes, listo, se acabó. No corres riesgo. Y nuevamente seguir intentando, ¿no? Mandando un scout y así. Me vengo por aquí. Ahora, si tú, bueno, tienes tu gremio así bien fuerte, ¿no? Y hacen transporte. Fíjate que con la gente que haga transporte ninguno vaya con una montura que al desmontarlo se queden sobrepeso. Esos nunca van a desmontar, van a ir de frente. Ya. Y si yo fuera el oficial y alguien me hace esa huevada, yo lo que quedo en una, no importa si es hombre, mujer, lo que sea. Bueno. Entonces llegamos aquí al portal, bien bonito. Tranquilito llegamos. Ya. Muy bien, llegamos al portal y justo está aquí. Ahora, tú estás llevando 100 millones. Tu scout se viene por acá. Y el scout dice, te viene por aquí. Todo tranquilo, el scout todo estúpido. Que no debería hacer esta huevada. Y dice, hay gankers. Entonces ya te vieron, tú estás ahí. Tú lo que vas a hacer es venir por acá, mira. El scout no debería venir por aquí, sino se viene por acá y te sigue la ruta. Tú te vas a dar un vueltón por acá, te vienes por aquí. Por aquí, mira, vas a hacer toda esta ruta por aquí. Chequeas esto por aquí. Tratas de evitar esto de acá, este corte. Esto lo evitas. Tú te vienes por acá, das un vueltón. Te vienes por acá un vueltón y soneas aquí. Listo, tranquilo, loco. Tu scout al frente. ¿Por qué mierda te vas por acá, loco? ¿Qué tienes, weón? No, weón, no seas loco. Vas a perder 50, 100 millones. He visto gente en videos perder 500 millones de silver, weón, en estos caminos por hacer esa huevada. Gente, no lo hagas. No lo hagas. Ahora, ¿qué pasa? Ya, tú te crees Rambo, ya. Tú te crees Rambo, ¿no? Te vas full 8 o 3 incluso. Ah, la mierda, no te van a gankear, te van a gankear. Entonces tú te quieres ir, por ejemplo, en este mapa. Tu HO está acá y quieres llegar al portal de Tedford. Vamos a intentar llegar, ¿ya? Vamos a intentar al portal de Tedford. No quieres ir al portal de Marto, ya. Tú eres loco, mira, teniéndolo acá Marto, no te vas ahí. No. Entonces, vamos a intentar llegar a Tedford. Yo soy el scout ahorita. Atrás está el huevón con 150 millones. Entonces me vengo por acá, tranquilito. Y tienes que sonar aquí. Mira, no hay nada para acá. ¿Por dónde te irías tú? Tú siendo... Los gankers, ¿sabes dónde estarían? Estarían... mira, es un mapa de una ruta nada más, ¿eh? Así que ni fregándote así por acá. Tú te vas a la zona de la parte de la estática, te vas por un poquito para arriba. Este es aquí, este es fresquito. Me lo he agarrado y te vas por aquí. Diagonales. Trata de agarrar siempre diagonales. Y aquí te doy esta esta recomendación. ¿Por qué? Porque yo también he hecho un huevo de transportes. Me habrán gankeado en zona negra, me habrán gankeado ya, creo que lo dije, no sé, una, dos, 3 veces creo, con no sé. Y la única vez, o sea, que me gankearon con 18 millones en zona negra. Porque las otras fueran 2 millones, 3 millones, no era nada, la verdad. A mí, yo era nuevito, o sea, quizá para mí era mucho, pero bueno. Fueron con 18 millones, pero esos 18 millones me lo devolvieron. ¿Por qué? Porque justo sale la opción o la expansión en la que tienes que, no sé, el parche, ¿no? Como se le dice. En la que tienes que canalizar para entrar a un HO. Y yo siempre crafteaba. O sea, yo para subir mis specs, estos specs de acá, lo que son los zapatos, ¿no? Con eso inicié, ¿no? Estos zapatos, esta hueá no lo he dejado ahí, no lo he subido. Yo entraba aquí a un HO público y no tenías que canalizar. Ah, no tenías que canalizar. Ya.
Y había gente que estaba usando esa huevada y mandé las capturas, todo, le dije dónde morí, todo lo que morí, todo lo que perdí, incluso las capturas. Y a las 2 semanas me devolvieron todo, 2 3 semanas, absolutamente todo. Ya, ¿qué es esta huevada? Vamos a ver. Un ganker, ¿con cuánto está? Mira, le saca clic. ¿Con cuántos mató? ¿Cuántos son? 4 ayudas, entonces son 5. Ojo. ¿Has visto lo que he hecho ahorita? ¿Eh? Ojo, si eres bueno, si eres realmente bueno, carajo. Le das clic y chequeas con cuántos ayudas. 4 ayudas, quiere decir que son 5 gankers ellos ahorita. Aquí están gankeando en estos lugares. Pero yo estoy aquí dando vueltas, como estoy de scout. Y ahí, mira, si hubiera venido, si alguien hubiera estado atrás de mí con 100 millones, ¿no? Yo siendo el scout, le digo, o sea, ¿qué? Regrésate a la mierda. Y le digo, ¿sabes qué? Y el huevón que está transportando me dice, oye, ¿cuántos son? ¿Cuántos son esos huevones? Yo le digo, son 5, huevón, regrésate. Si hubiera estado solo nada más, o sea, no hubiera tenido ayuda, ya quizás lo dejábamos normal. Pero en ese momento nos habríamos regresado ya. Entonces vengo aquí pegadito, tranquilo. Bueno, como te decía, entonces el SBI me devolvió todo, 18 millones y ahí nada más. Habré perdido 2 millones luego, 3 millones, así, ¿no? Pero no es nada, absolutamente nada. Muy bien, entonces aquí llegamos a lo que es un mapa donde... Aquí... Mira, a ver qué ve. Este es un tier 8, ¿eh? ¿Qué es esto? Vamos a ver. Le damos que este ni siquiera es build de ganqueo, pero que no te engañen. Mira este de acá. Ha visto, mira, su amiguito del otro huevón creo que es, a ver. Chuta, no me dio tiempo. Bueno. Entonces, así es la vaina, gente. Tiene que ser así. Mira, ahorita están acá, huevón. Están haciendo un boss. Querrán agarrar buff o no sé qué huevada. Bueno. Y así, gente. Entonces tú llevas, no sé, una carga muy valiosa. Y vete, por ejemplo, acá yo he hecho mal de irme por aquí. Yo tendría que haberme ido pegadito por acá. Pegadito, mano. Nadie me va a gankear. Y si, por ejemplo, no sé, estoy en ZBZ, ¿no? Estoy lejos. ¿Por qué te vas a ir por el camino, bro? No lo hagas. Ah, iba a decir también que... ¿Saben? Y si es que alguien en mi gremio actual está viendo esta huevada, ¿no? Yo cuando entré aquí recientemente al gremio en el que estoy actualmente... Hubo así como casi al final de temporada, ¿no? Hubo regalos y toda esa vaina. Y yo gané la carrera de burritos. Que maldita sea, no lo pude grabar. O sea, lo grabé, pero... Se grabó mal, carajo. No sé qué mierda se desconfiguró, qué huevada. Ya, se grabó mal. Y gané la carrera de burritos, loco, me dieron 4 millones. Y luego, aparte también gané el karaoke. O sea, por participar también me dieron como 2 millones. En total, como 6 millones habré ganado ya. Haciendo nuevo en el gremio ya. Como 6 millones habré ganado. Y así. Entonces gané la carrera de burritos, ¿por qué? Porque la gente, y acá te voy a explicar, vamos a buscar el mapa. Ahora que no vengan a matarme, vamos a buscar el mapa. ¿Dónde era el mapa? ¿Era aquí este mapa? No. Este mapa, creo que no. ¿Dónde estás? Este creo de aquí. Sí, este de acá, mira. Acá, por ejemplo, Be Careful. Ya estaba maceando, no sé, TLM, no sé qué gremio. Estaban que peleaban y supuestamente iban a gankear. Entonces toda la gente, siguiendo al grupito, se fueron por el caminito. Todos siguiendo al grupito, ¿no? Juntitos. Yo lo quise con mi burrito de venir por acá, loco. Y mientras estos huevos se vinieron por el caminito, viene por acá, esquivando mobs. Llegué aquí, soné al surway y aquí agarré ventaja. Ya. Agarré la ventaja. Llegué aquí, soné para acá. Me vine para acá, siguiendo esta ruta aquí, pegadito todo. Y imagínate, con el burrito gané, loco, ya. Imagínate. Entonces yo normalmente no, cuando tú me veas, por ejemplo, maceando, no sé, si hay alguien en mi gremio o en el gremio en que esté, no sé. O en tu gremio, tú trata de irte. Y por ejemplo, el cara dice, ya, vamos a ir, por ejemplo, al Soné del Surwest. Tenemos que ir al Norwest. ¿Qué hace la gente? Sea por acá, no sé, junto con la gente. Normalmente sería por acá, ¿no? O si dice, si del sur o al sureste, sea por acá más. Por aquí, mira. ¿Qué estoy hablando, güey? Se van por acá. Del sur al sureste, por aquí el camino. No, yo lo que hago es venir por acá. Listo, agarré, más rápido. Soné, por eso hay muchos, incluso con montura rápida. Sonean y se demoran, están rezagados, no están con la puta corona, carajo. Por eso cuando el Caller dice, desmonten. Ni mierda, no hay daño, weón. No hay daño, carajo. Ya. Entonces, son cosas que ya... ¿Qué te puedo decir, mano? Y si tú, por ejemplo, no estás así, cuando estás transportando en zona negra, o en la zona que no sé qué le da gana, incluso yo en zona amarilla, aprieto a veces así. Yo acá rato ya creo como tengo un, ¿qué te digo? Un tic, se le dice así, no sé. Que aprieto acá rato la N, chequeando, viendo. La N para ver por dónde estoy, incluso la M, reinicio cámara, veo a dónde soneo. Entonces el scout tiene que ser bueno, weón. Si tu scout es malo, ya cagaste.
Y así, gente, entonces eso sería como transportar desde cualquier parte del mapa, ¿no? Y básicamente, no sé, si no lo sabías algo que te acabo de explicar o decir, bueno, ya, entonces, bacán, genial, que bien por ti, ¿no? Bien por ti, bien por ti. Incluso hay HOs que vamos a ver si encontramos aquí, aunque lo dudo, no sé. A veces hay suerte, ¿no? Tú soneas un portal y justo encuentras un mapa de HOs. Y nada, entonces creo que acá ahorita te voy a también poner encima otro video donde justo entro y encuentro un HO. A ver, este es otro video en el que justo también el portal avaloniano está en el mismo mapa del portal de Tedford. Ya, este video es de hace unos días, un par de días creo. Ahí intentando ver a dónde lleva, ¿no? Para hacer también un tutorial de Muntenfell, que está al otro lado del mundo, muy lejos. Ya. Creo que a 3 mapas del portal Linhus está Muntenfell. Vamos a ver, mira. Escribo arriba Muntenfell. Y ahí está. No. A 3 mapitas del portal de Linhus. Ya, entonces justo, mira. Va a sonar ahorita. O va a salir de la nada un PK que no es PK, sino es un scout. Chequeale la build, no tiene build, está en Wargo. Ya, Wargo, Lobo creo que es, no sé. Y mira lo que va a suceder en esto a continuación. Estoy aquí dando vueltitas. Ahí está nuevamente el scout. Y mira lo que está ahí. Mira lo que hay ahí, gente. Mira lo que está ahí. Hay que revisar la bota. ¿Tú cuánto crees que esté transportando? Ya está ese huevón está de venida. O sea, está regresándose a su HO, HQ. Mira la bota en peso. Por lo menos unos 50, 100 millones en materiales. Artefactos. Telas, no sé, cueros, fibras, ¿no? Yo lo sigo, ¿no? A ver, ¿a dónde me lleva? Estoy siguiendo. Le chequeo el gremio. Y ahí está, mira, los portales, ¿no? Ahí le falta cargas. A ese también le falta cargas. Y mira, parece que quiere paniquear, mira. Parece que quiere paniquear, mira. Si yo hubiera tenido, no sé, unos 5 o 6 gankers más, yo lo mataba y con mi gente lo matábamos a ese huevo. Ya. Unos 5 más. Lo matamos ahora. Porque el otro, mira cómo está la build que tiene y el IP que tiene. Y está tan chanchito también. No se va a arriesgar a pelear y solamente son 3. He visto 3 nada más. Ahí está, mira. Chequeo el gremio, todo. Rapidito lo chequeo. Lo sigo un poquito, ¿no? Revisando, ¿no? A dónde me llevan. Coloco aquí el mapa. Y efectivamente, vamos, ese es su mapa. A ver. No sé qué más estoy haciendo ahí. Y a ver, lo sigo, no intento llegar hasta donde están ellos. Chequeo las cargas, el tiempo que le queda a cada portal. En esta parte te estoy narrando, esto yo lo estaba explicando también en otro video, pero era larguísimo el video en total porque estaba haciendo una especie de reporte 15. Y era como hora y media, está loco, mano, no te voy a poner dos tipos de video porque este video es puro lo que es transporte. No, a caerle. Y ya sería demasiado, ¿no? El reporte iba a incluir lo que es transporte y el crafteo. Y dije, su madre, es bastante, loco. Si te quiero dar una guía por lo menos decente, esta es la guía de este video que estás viendo ahorita. Del video en total, que está durando, no sé, 60 minutos durará, no sé. Es decente, podría decir, ¿no? Se explico prácticamente casi todo, absolutamente casi todo. Porque pueden haber otras cositas que he obviado, por ejemplo, otras builds. Pero bueno, yo desde mi perspectiva, ¿no? Mira, chequeo acá, veo acá. Y justo, mira, ese es su HO. ¿Dónde está? Ahí está, mira, ¿ves? Whatever it takes se llama el HO que tiene. ¿No? Entonces, esa es otra forma de transportar. ¿Viste? Un scout, dos scouts, así como te lo está explicando anteriormente.
Y en esta parte creo que estoy explicando acerca de las monturas, sí, efectivamente. Aquí yo descartaría, por ejemplo, esta montura de aquí yo vi transportar gente, no. Y como craftean, por ejemplo, son no en tantas cantidades, sino pocas cantidades, pero caras, no sé, cosas 8.3, 8.4, ¿no? Y van en esa montura de Elite de Tedford, ¿no? Jabalí no lo recomiendo, la verdad. El oso peor, no lo recomiendo para nada, la verdad, el oso. Esta hueá tampoco porque de Martlo, porque como la carga la tiene a baja, o sea, te desmontan, te quedan sobrepeso, ya fuiste también. Creo que no es tan recomendable. O sea, si tienes, no sé, te alucinas Rambo, vete si quieres con eso, ya. Vete. Y si los hackers son buenos, no te van a pegar y te van a matar. Pero si son malos, te pegan, te aumenta la velocidad, te salvaste, pues. Ya. Entonces, básicamente eso. Y en este otro video, lo que básicamente aquí hago es encontrar un mapita de HOs. Mira, avalonianos. Todos son HQs, mano, indestructibles. Ahí hacen su economía. Y solamente tienen tres portales, o sea, tres entradas que rotan, ¿no? En este caso, siempre, creo que siempre va a haber uno activo ya. Y ahí está, están ahí todo el día. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer acá o lo que estaba intentando explicar ahí? Que tú vas a dejar aquí un alter. Dejas un alter o tu main, bueno, estás ahí pero dejas tu alter. Y yo lo que hacía en un momento con un gremio en el que estuve hace tiempo era dejar un alter y al día siguiente regresaba a pelear o después con, no sé, varias personas. Y como no había esa vaina de HQ, tirábamos ataque, le tirábamos ataque para tumbarlo al HO y siempre había pelea. Ya, nosotros éramos que 20, 15. Y era divertido también, otra forma, ¿no? Ahora, también la misma mecánica, ¿no? Utilizando todo lo que te expliqué aquí en esta hora en este video. También la mecánica del transporte, ¿no? Hacia mercado negro de caerle, ¿no? Entonces es muy sencillo, gente. O sea, no arriesgues tanto. Yo le pagaría, por ejemplo, estoy transportando 100 millones, le doy 1 millón ya pues al escado, ¿no? De confianza. Ya sé, no te vayas solito. Si te crees ya el más poderoso, está bien, piérdelo todo, causa. Si vas solito, piérdelo. Mereces perderlo si es que quieres transportar un montón de cosas, pero solo. Así es. Entonces, si has llegado aquí, significa que has visto todo el video. Muchas gracias. Suscríbete, deja tu like para más contenido. Y sin, bueno, nada más que decir. Muchas gracias y te lo dijo Live Empire. Chao.